Muy buenas tardes a todas, a todos. Para quienes no me conocen, soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Nuestra Cámara está en pleno desarrollo de lo que es Vivi Francia, la Semana Francesa en Argentina, este año simultáneamente en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Mendoza, que son todas ciudades donde la Cámara tiene una sede. Estamos muy orgullosos que a pesar de la pandemia pudimos llevar a cabo la apertura de la delegación Mar del Plata, flamante delegación en agosto, y ahora Vivi Francia del 9 al 19 de noviembre, y muy orgullosa también de pertenecer a la organización, a la Asociación Marianne, de la cual todas las panelistas que están acá entiendo que somos todas, formamos parte de Marianne, así que estamos muy orgullosos de poder presentar dentro de Vivi Francia este año especialmente muchas actividades de Marianne, dentro de las cuales las que nos convoca hoy. Así que sin más, bueno, les quiero agradecer a Florence, a Luisa y a la embajadora Otma Yokolic que estén acá con nosotros, y a Marie Sinizel, que es vicepresidente de Marianne, y a Patricia Pellegrini, que es presidente de Marianne. Le paso la palabra a Marie, quien va a presentar la actividad. Muchísimas gracias a la Asociación Marianne por estar y a las panelistas de hoy. Muchas gracias, Liliana. Es un gusto que estés presente. Quiero agradecer también a la Cámara de Comercio y también a Pablo Tiscornia, que participó mucho en la organización de este webinar. Es un gusto para Marianne participar y yo soy Marie Sénézer, vicepresidente, como lo comentaste. Me gustaría decir algunas palabras sobre Marianne para los que no conocen la asociación. Somos una asociación que ya tiene 10 años. Juntamos mujeres vinculadas a Francia y a Argentina, que son activas profesionalmente, referentes en sus áreas de acción. Gracias al patrocinio de la institucional de la Embajada de Francia, ahí empezó Marianne hace 10 años, juntando mujeres que tienen interés en conocerse, en trabajar juntas, en armar alianzas y además del networking, trabajar sobre temas que nos interesan. Hoy en día somos más de 150 socias, muchas en Argentina, en Buenos Aires, en el interior, pero también en Francia, y también en algunos países donde se mudaron las socias y seguimos vinculadas más que nunca con todas las posibilidades que nos da lo digital, ¿no? Hoy es un gusto poder presentar a tres Marianne especialistas en los temas de Europa y que además todas tienen mucho amor por Europa. La primera, les voy a mostrar un poquito sus biografías. Bueno, la primera es, espérenme un segundito. Hoy nos juntamos para pensar a través de las miradas cruzadas de tres socias Marianne los temas que preocupan a los franceses a finales de 2020. La Unión Europea, sus estrategias en cuestiones industriales, sanitarias, geopolíticas, y también hablaremos de la situación de las pymes. Estoy muy feliz de poder presentar a estas tres socias que además de su generosidad en tiempo y en conocimiento, también tienen la generosidad de compartir las miradas con nosotras, es decir, de poder intercambiar opiniones y visión de estos temas tan importantes. Otma Yokolic es francesa y es jefa de la delegación de la Unión Europea en Argentina. Antes había sido embajadora de la Unión Europea en Venezuela de 2013 a 2017 y antes ocupó distintos tipos de cargos en la Comisión Europea y en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, vinculados en las relaciones entre Europa y América Latina. Luisa Corradini es corresponsal del diario La Nación en Francia y periodista desde 1980 en muchos tipos de diario, radio, audiovisual en general. Tiene mucha experiencia, especialmente sobre la Unión Europea y los grandes conflictos regionales, que son los temas que cubre para La Nación. Y Florence Pinault de Vilchenon es franco-argentina, profesora asociada y directora académica para América Latina de l'École Supérieure de Commerce de París, que es la escuela de comercio más antigua del mundo.
Trabaja para l'École spéciale de commerce de Paris, pero también es directora de CERAL, que es un Centre d'études et de recherche Amérique Latine-Europe, justamente investigando estos temas. Una tiene una mirada más de la diplomacia, otra del periodismo y la otra viene del ámbito de la docencia y de la investigación. Así que me parece interesante cruzar sus miradas. Les ofrezco escribir sus preguntas en el chat que se llama pregunta y respuesta, que está al lado del otro chat que para conversar. Así que si nos da el tiempo, sería un gusto poder presentar sus preguntas y poder volver a cruzar las miradas con sus preguntas. Florence, je te donne la parole. Muchas gracias. Bien, Marie nos agradecía por compartir, y esto me lleva a decir, Marie, que si una periodista, una diplomática y una profesora no compartimos, nos quedamos sin trabajo, ¿no es cierto? Así que es importante. Queridas Marianne, querida audiencia, es muy grato para nosotras tres compartir esta discusión, intercambio de visiones con todas ustedes, y agradecemos también efectivamente esta excelente iniciativa, una más en el marco de la Semana Vivi Francia, que acerca Marianne a la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Argentine. Es cierto, tú decías que mi escuela es la más antigua del mundo, pero la Cámara es una de las más antiguas del mundo también, así que vamos a rivalizar de viejitos. Bien, querida audiencia, no está previsto que utilicemos ningún PowerPoint, más bien adoptamos, como lo habíamos hecho hace unos meses, un registro espontáneo, convivial, cordial, para intercambiar visiones sobre algunos temas. Tenemos una actualidad que es acuciante, densa, compleja, intensa, atormentada. Entonces, a veces yo pienso, seremos un poco kamikaze, ¿no?, de haber aceptado aportar algunas visiones. Y bueno, y finalmente uno se resigna y dice, si algo podemos, si con nuestras reflexiones podemos estimular un intercambio, será bienvenido. Los temas que tenemos previsto abordar con ustedes, obviamente hubo una elección en medio de tanta urgencia y tantas cosas importantes. Hoy día elegimos echar una mirada a la pandemia, echar una mirada al tema de terrorismo vinculado, y ustedes verán por qué, con inmigración, echar una mirada a la economía y las pymes, y finalmente terminar con la cuestión, una mirada de relaciones internacionales, es decir, compartiendo un poco con ustedes cómo desde Europa y desde Francia vemos el mundo. Le paso enseguida la palabra a Luisa. Vamos a proceder del siguiente modo. Para cada tema le daremos la palabra a la periodista Luisa. Yo me permitiré añadir complementos de información y luego daremos la palabra a la embajadora que hablará desde su competencia diplomática. Entonces, Luisa, el primer tema, hablando de la pandemia, del COVID-19, te damos la palabra sobre cómo el tema ha cuajado en estos últimos meses, semanas, en la realidad francesa y europea. Bueno, gracias y muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos ustedes. Esperemos estar a la altura, Florence, porque es cierto que hay tantos temas para hablar que yo creo que lo más importante va a ser tratar de responder a todas las preguntas que la gente se hace, en Argentina en particular, de cómo se está viviendo lo mismo que ustedes están viviendo en Argentina. Tratar de responder rápidamente a cómo hacen los europeos y cómo hace en particular Francia, porque es la Semana de Vivi Francia, para hacerle frente a esta pandemia. Ustedes saben, empecemos por hablar de la situación en Europa y en Francia. Ustedes saben que después de una
calma relativa durante el verano, donde los casos parecieron desaparecer, donde la pandemia pareció alejarse, ahora somos presa de una nueva explosión o de una segunda ola, motivada ¿por qué razón? Motivada primero porque la gente pensó que el hecho de que llegara el verano y de que uno pudiera tomarse vacaciones y empezar a circular, significaba que el virus había desaparecido, a pesar de las advertencias de todos los científicos. Naturalmente esto no fue así, el virus siguió circulando y bastaron 3 días de frío, en realidad 3 días de frío a fines de septiembre, cuando terminaron las vacaciones, para que el virus volviera a estallar de manera casi incontrolable en todo el continente. Ustedes seguramente están al corriente de cuál es la situación ahora. No es lo mismo que en la primera ola. ¿Por qué razón? Porque en la primera ola los focos estaban centralizados en determinadas regiones, en particular en Francia. Los focos estaban centralizados en la zona parisina y en la zona del este de Francia. En consecuencia, había posibilidad, cada vez que los hospitales estaban al borde del colapso, de trasladar enfermos, incluso trasladamos enfermos a otros países europeos, en particular a Alemania y a Suiza. En este caso es mucho más difícil, porque en este caso el virus está presente en todas partes. Durante el verano pudo circular y se pudo instalar en todas partes. En este momento hay 96, casi 97% de tensión hospitalaria. Imagínense, ocupación en servicios de reanimación. Esto es lo más grave, esto es lo que los gobiernos tratan de evitar absolutamente, llegar al 100%, que no haya camas para atender a los pacientes. Se siguen haciendo traslados, se siguen haciendo, los hospitales naturalmente cuentan con medios que en América Latina son inimaginables, pero así y todo, por supuesto, la atención es extremadamente difícil. Ustedes saben que los gobiernos enfrentados a esta crisis tuvieron que volver para atrás, a pesar de que prometían que no había más lockdowns o lo que nosotros llamamos confinamiento y que ustedes llaman cuarentena. Tuvieron que adoptar otra vez ciertos tipos de cuarentena, un poco más leves porque las escuelas están abiertas, porque la gente puede ir a trabajar cuando no puede hacer teletrabajo, pero realmente son cuarentenas. Cuarentenas que dan buenos resultados, porque los resultados en este momento, esta semana, vemos que por primera vez, después de que las curvas se habían disparado, en este momento empiezan a bajar, la tensión empieza a aflojar, digamos, y prácticamente en todos los países europeos. ¿Cómo son esos métodos que han utilizado? Sería imposible explicarlos uno por uno, porque cada uno de los 27 países europeos adoptó un método diferente con pequeñas diferencias, a pesar de que más o menos todos ante la misma urgencia se imitaron. Yo quiero aclarar que en el marco de la Unión Europea, dentro de las funciones de la Unión Europea, no hay una política sanitaria común. Esto nunca estuvo dentro de las política europea, de las responsabilidades del bloque. Cada país tenía su propia política sanitaria. No obstante eso, y esto es importante, seguramente lo vamos a destacar con Florence, no obstante, Europa, apenas empezó la crisis, reaccionó rápidamente y decidió que había que hacer algo. Y ha tomado medidas absolutamente fabulosas, no solamente en el terreno sanitario, creando fondos para financiar la investigación para conseguir vacunas, etcétera, etcétera, sino además, y ya lo vamos a ver en el capítulo economía, por primera vez logrando establecer un fondo de reactivación europea de 750.000 millones de euros para ayudar, financiados
por la Unión Europea, con préstamos de la Unión Europea, para financiar a los países más castigados, por ejemplo, a Italia o a España, que han sido los países más castigados. Pero Francia, por ejemplo, va a recibir 40.000 millones de euros de ese fondo europeo para poder utilizarlo en planes de reactivación. Esto es una cosa inédita e histórica, y realmente hay que tenerlo en cuenta para darse cuenta de lo que significa realmente la Unión Europea. Florence, es que... Sí, correcto. Efectivamente, Luisa ha puesto el dedo en algo que creo habíamos destacado en nuestra anterior charla, que es las competencias. Y creo que nuestro propósito como ciudadanas europeas es también hacer inteligible a una audiencia que está del otro lado del océano, que sin embargo está acostumbrada a los mecanismos de integración desde comienzos de los 60, pero hacerle inteligible que no todo es competencia comunitaria, ¿no es cierto? Entonces, el tema de salud es exactamente un muy buen ejemplo, y vamos a ver que habrá otros que atraviesan nuestra charla de hoy. Y efectivamente, Luisa pone muy bien de relieve cómo finalmente la Comisión está todavía trabajó, sigue haciéndolo, en elaborar una especie de marco permanente que, si bien reconoce que cada estado tiene su competencia sanitaria, les permita a los estados trabajar entre ellos. Tengo entendido que hay dos organismos, el Centro de Estudio y Prevención de Enfermedades y la Agencia Europea del Medicamento, que se ocupan de salud a nivel comunitario, respetando esa prerrogativa nacional, y ahora se prevería un tercero, que un poco lo mencionaste, de una autoridad de reacción sanitaria. Pero efectivamente, creo que Europa se despertó y, como dijo alguien en la primavera, nos dimos cuenta una mañana que no había una sola caja de paracetamol producida en Europa, y que para producir 5 millones de máscaras de aquí al domingo no alcanzábamos entre 27 países. Así que las cuestiones que parecen estar sobre la mesa son cómo relocalizar parte de la producción. Esto es un gran debate que nos lleva al tema económico, las pymes, ¿no es cierto? Hemos trabajado tanto en cadenas de valor basadas en el menor costo y en el just in time, que finalmente ahora nos encontramos un poco desnudos. También se estaría trabajando en una definición de la cuarentena, porque efectivamente tengo entendido, y luego Aude nos lo dirá, que no hay todavía una definición común a todos los países, y se está también trabajando sobre el tema de los test, que cada país reconozca el test del otro. Antes de pasar al impacto sobre la cuestión de la democracia, las libertades, son todos temas muy caros, que tienen una enorme importancia en el corazón de los franceses, le propongo a Aude que nos dé su opinión. Bueno, muchas gracias. Entonces, primero es un placer compartir con ustedes dos una vez más, y muchas gracias a Marianne por darnos esta oportunidad en el contexto de Vivir Francia para abordar estos temas vinculados a la pandemia. Entonces, es raro porque la única francesa de ese panel está en Argentina y las argentinas o franco-argentinas están en Francia. Así que, si yo les voy a dar... Entonces, estamos hablando de la pandemia y su aspecto sanitario primeramente, y efectivamente se han dicho ya muchas cosas a nivel de cómo la Unión Europea se encontró vis-à-vis de esta pandemia. Cuando estalló la crisis en febrero, vamos a decir, efectivamente nos dimos cuenta, no sabíamos, pero que no teníamos una Europa de la salud. Tenemos agencia de medicamentos, centros, etcétera. Tenemos una posibilidad de... tenemos la convalidación de los medicamentos porque circulan libremente en el mercado único europeo, etcétera. Tenemos herramientas de salud, obviamente, a nivel europeo, pero no teníamos un sistema para enfrentar una crisis de este tamaño. Siempre se dice que la Unión Europea se construye sobre crisis. Siempre en cada crisis nos damos cuenta que no es menos Unión Europea que necesitamos, pero más Unión Europea para poder enfrentar desafíos que son cada vez más transfronterizos, y evidentemente una pandemia de este tamaño lo es no solamente adentro de la Unión Europea, pero también
afuera, y eso hablaremos también más tarde de cómo es la gestión hacia afuera de la pandemia. Entonces, concretamente, rápidamente lo que se quiso hacer a nivel de la Unión Europea es utilizar la herramienta, la mejor que tenemos a nivel de la Unión Europea, es la capacidad de juntar representantes de todos los países para intercambiar experiencias o intercambiar ideas, para que a lo menos haya una cierta coordinación o que se conozca lo que hace el vecino, ¿no? Entonces, eso es trabajar conjunto. También ese tema de la producción de medicamentos, la posibilidad de tener acceso a equipamientos para los hospitales, etcétera, lo pusimos en común en una central de compra común para poder reaccionar más rápidamente a las necesidades. También se pusieron en marcha mecanismos para permitir a enfermeras o médicos, médicas de otros países, de ir de un país al otro para ayudarse, o de transferir pacientes, como estamos haciendo ahora mismo en Francia, lo más grave de la crisis, de transferir pacientes en hospitales donde hay lugar. Bueno, se ha hecho también entre países, ¿no? Entonces será armar esto. Y la buena noticia es que hace 5 días apenas, fue el 11 de noviembre creo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó la Unión Europea de la Salud. No podíamos esperar menos de una presidenta de la Comisión Europea que es un médico de formación, y justamente entonces se está armando todo un esquema para ser más fuerte en ese tipo de gestión de crisis, reforzar la preparación vis-à-vis de las crisis, fortalecer la vigilancia, mejorar la notificación de datos y cómo se puede declarar una situación de emergencia en la Unión Europea. Entonces, son los primeros pasos que se están dando para institucionalizar lo que se ha tenido que hacer sobre la marcha en el principio de la crisis, y que vemos que hoy en día es todavía muy necesario por el hecho que estamos quizás en una fase aún más complicada sanitariamente de la crisis. Merci, gracias, Aude. Además, Aude, yo diría que le señalaste muy bien la dinámica europea y cómo la dificultad agudiza el ingenio y las buenas voluntades, y a lo que diríamos que hay 2 palabras claves, creo, en la dinámica europea. Una es coalición, la otra compromiso. Y tú señalaste hoy una más que sería benchmark, es decir, cómo compartir permanentemente las prácticas, ¿no? Lo que significa siempre humildad, porque hay que ser capaz de escuchar al otro, ¿verdad? Tengo ganas de preguntarle a este nivel, quedándonos en la pandemia, pero para irnos un poquito hacia lo político. Ustedes saben que, bueno, la democracia es un régimen que funciona plenamente en Francia. Es fuerte la democracia en Francia, pero preguntarle a Luisa, ¿cómo ve ella el jueguito de la oposición, los reproches de los partidos de derecha, de izquierda, de centroizquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, a lo que es la conducción del gobierno francés hoy día, de Castex y Macron, de la crisis? Luisa. Sí, quiero reaccionar brevemente antes a algo que dijo Aude y que yo creo que es la clave de la esencia europea. Ella dice, todo el mundo dice que la Unión Europea crece durante las crisis, y es tan cierto, esto lo decíamos en aquella conferencia que dimos hace unos meses. Yo siempre digo que cuando yo tengo que escribir un artículo sobre alguna crisis de la Unión Europea, y mis editores en Buenos Aires me dicen, y la Unión Europea, y que ahora, y que todo estalla, y que va a estallar la Unión Europea, y yo no ceso de decirles, miren, a lo mejor es aburrido lo que yo voy a escribir, pero la Unión Europea no estalla, la Unión Europea funciona de esa manera, y el consenso siempre está al final de la crisis. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se trata de entender la Unión Europea desde el otro lado del Atlántico. Volviendo a la pregunta que me haces, yo lo que creo es que la oposición en Francia en este momento se quedó prácticamente sin discurso, porque la crisis fue tan brutal, y para todo el mundo, no solamente para Europa y para Francia, sino para todo el mundo, que en realidad
yo me pregunto si otro gobierno podría haber dado una respuesta más contundente que la que dio el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Es una cosa muy extraordinaria porque Macron y su gobierno son liberales. Generalmente no tendrían que haber tomado las medidas, o las medidas que tomó no se imaginan de un gobierno liberal como el del presidente Macron. En su primer discurso, cuando todavía nadie sabía lo que era esta pandemia y lo que iba a pasar y no se conocía el virus, él dijo: vamos a ayudar a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, hasta el momento son 1.000 millones de euros de plan de reactivación franceses, sin ni siquiera saber cuánto nos va a costar todo esto, porque el 80% de la gente, yo me animaría a decir que probablemente más, de la gente que no puede trabajar, está desde el primer momento de la pandemia en lo que nosotros llamamos chômage partiel, es decir, en desempleo parcial, cobran sus salarios en 80%, 90%, a veces 100%. El gobierno no se ha fijado en gastos. Por supuesto, naturalmente, está todo ese debate de por qué no teníamos máscaras y nos barbijos, perdón, por qué nos dijeron durante 3 meses que los barbijos no eran necesarios y no había barbijos en este país, que es la quinta o la sexta potencia del mundo, ¿cómo es posible? Yo les voy a dar una explicación muy simple. El gobierno, que les va a resultar sorprendente en un país como Argentina, el gobierno del presidente Macron no fue el responsable de que no hubiera máscaras, barbijos. Los barbijos habían desaparecido en los gobiernos anteriores. Y el gobierno del presidente Macron lo sabía, pero en un momento de crisis política tomó la decisión de que había que hacer un esfuerzo por la unidad política a nivel nacional, porque no había que agregar aceite al fuego. De manera que digamos que es bastante sorprendente para un político que piensa en su reelección no aprovechar ese tipo de circunstancias. En todo caso, el discurso de la libertad es inevitable en una democracia. Hay gente que se siente desesperada, hay gente que se siente que les sacan la libertad, como si los gobiernos, no estoy hablando solo de Francia, estoy hablando del resto de los países. Vemos en Alemania, por ejemplo, manifestaciones anti-máscaras, anti-confinamiento, porque teóricamente los gobiernos sacan la libertad de la gente o limitan la libertad. Pero ¿qué hacer? ¿Cuál es esa libertad? Yo me lo pregunto todos los días cada vez que tengo que escribir sobre esto. ¿Cuál puede ser la libertad de alguien que es considerado libertad contaminar a los otros? Por ejemplo, salir a la calle, a una fiesta y después volver a su casa y contaminar a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, a los vecinos. ¿Acaso eso es libertad? Yo me lo pregunto, supongo que se lo debe preguntar todo el mundo, pero bueno, son manifestaciones de cólera, las situaciones personales son múltiples. Esta crisis, como en todas partes, está provocando muchas víctimas económicas. En Francia se calcula que habrá una pérdida de puestos de trabajo de 800.000 puestos de trabajo durante este año nada más. Hay empresas, pequeñas y medianas empresas, Florence ya dará más precisiones, que van a desaparecer a pesar de la enorme ayuda económica que les está dando el gobierno, inevitablemente. O sea que la gente expresa la desesperación como puede, ¿no es cierto? Sí, gracias Luisa, y yo coincido contigo. ¿Qué otra cosa se podía hacer, evidentemente? Para darles un poquito un gusto de los debates secundarios, al fin de cuentas, que nos agitan o que agitan a nuestros compatriotas. Este tema simplemente lo menciono.
El tema de este año en marzo tuvimos elecciones municipales y la segunda vuelta que tenía que venir a la semana siguiente terminó corrida a los 2 meses. Esto obviamente se imaginan la gente de la oposición fue criticado porque no es la misma la dinámica en 2 semanas que cortar un impulso y retomar la elección a los 2 meses. Hoy día se está discutiendo de nuevo si no se va a postergar un poquito las elecciones regionales que teníamos normalmente en marzo de 2021, correrlas a junio. Es una de las cosas que algunos en la oposición piden. También se está pidiendo un tema que hemos visto con en toda su dimensión con la elección de Joe Biden, el voto por correspondencia, con los temores y la gente que está a favor. Y también, yo diría, para resumirlo, sin la pretensión de llegar a la exhaustividad, una oposición que globalmente uno la siente ahora un poco, que pide a estar un poco más asociada a la estrategia anti-COVID del gobierno. Entonces, ustedes dirán desde Argentina, pero ¿cómo es que el presidente Macron no consulta al pueblo? Sí, ha respetado escrupulosamente los textos y el Parlamento ya fue consultado 5 veces y a cada vez votó, se pronunció sobre el estado de urgencia sanitaria, con algunas diferencias. En algún caso el Senado no aprobó, se abstuvo, pero globalmente el pueblo a través del Parlamento fue consultado. Pero efectivamente lo que dicen algunos cuando aparecen los periódicos, dicen, bueno, el presidente está piloteando la crisis por lo fuerte y lo importante con un consejo de defensa y nos gustaría, considerando que esta crisis va a tener sus ribetes, va a tener sus impactos en la finanza pública y cómo nos lo va a tener con la deuda, obvio, en los años que vienen y cómo va a tener también efectos sobre los equilibrios sociales, tenemos una oposición que de tanto en tanto alza la voz sobre este punto. Nos gustaría estar más implicados, es lo que dicen. Y levanto un pequeño problema que después reabordaremos seguidamente, la cuestión de la libertad de culto, para darle un poquito una idea a nuestros oyentes. Por ejemplo, el otro día una parte del episcopado protestó contra la prohibición de celebrar la misa. Y a la vez, pero una parte, porque otros obispos se han mostrado totalmente razonables y de hecho también la comunidad musulmana anuló sus festividades y la comunidad judía. Así que bueno, no son problemas fáciles, no todo es blanco-negro y efectivamente, como dirían los ingleses, pero lo digo en español, no quisiera hoy estar en los zapatos ni de Emmanuel Macron ni de Castex porque es difícil. Aude, ¿algún comentario al respecto que quisieras agregar? No, gracias. Bueno, aquí como francesa, el tema de un gobierno liberal, acabamos de celebrar los 50 años del fallecimiento de Charles de Gaulle, ¿no? Y algunos medios internacionales se preguntaron sobre por qué los franceses están todavía con de Gaulle, por favor. Bueno, justamente porque probablemente en Francia, como en Argentina, tenemos sistemas políticos que quizás no son tan claros entre lo que es conservador, liberal o socialismo, ¿no? Hay un poco esa mezcla. Así que yo creo que en Francia no todos los gobiernos finalmente de hace ya mucho tiempo hubieran más o menos hecho lo mismo que probablemente eso es su posición, que el gobierno Macron, es intentar medir, es intentar hacer ese balance imposible de ventajas y desventajas que pueda servir a la población, ¿no? Y cuando hablamos de democracia, hablamos de libertad civil, y creo que hay un concepto aquí muy importante. En la Constitución francesa hay esa lista de lo que son las libertades civiles, y es interesante quizás saber que creo, pero voy a pedir la confirmación de las que viven allá, que no se pudo decir oralmente, o decir a los franceses que no se podían reunir en su casa durante todo ese tiempo de confinamiento y ahora. ¿Por qué? Porque simplemente está prohibido prohibir el derecho a reuniones en Francia. Entonces no se ha podido decir esto, que eso se ha dicho en muchos países del mundo, no se reúnan en su casa, ¿no? Pues creo que si hay que hacer un punto sobre democracia, hay que hacerlo en el termo de la pandemia, porque todo lo que parece, decir en francés, brouillon,
de eso de idas y vueltas a veces sobre medidas, es el resultado de un sistema democrático. Nos podemos quejar, dicen una cosa y al día siguiente dicen otra. Sí, pues ahora se quejan los representantes de cultos que no se pueden hacer a los católicos, no pueden hacer misa, y hoy recibe el primer ministro, no sé exactamente quién, los representantes del culto en Francia. Bueno, es así porque se escucha a la sociedad civil y se toma tiempo para tomar decisiones, para intentar responder. Todavía, a veces no funciona, pero a lo menos todos están tomados en cuenta. Y uno se puede preguntar si en un contexto de pandemia no es mejor tener una actitud autoritaria y, bueno, imponer, porque así tenemos resultados. Bueno, es un gran riesgo, porque cuando tomamos ese tipo de posicionamiento y empezamos con el autoritarismo, bueno, me han entendido, no se sabe cuándo termina, ¿no? Y eso puede ser bastante peligroso. En el mundo hay dos grandes potencias, una que no ha querido gestionar la crisis, la otra que lo ha gestionado de manera dirigista. Bueno, creo que desde Francia a la Unión Europea hemos intentado gestionar una emergencia respetando nuestros valores fundamentales de respecto a los derechos humanos individuales en el límite que no impida al otro y con derechos constitucionales vigentes. No es un ejercicio fácil, pero si salimos de esto sin dañar a nuestras democracias y al contrario, reforzándolas, saldremos ganadores en términos de lo que es el modelo de sociedad en lo cual queremos vivir. Y muchas gracias por reforzar este mensaje de es difícil vivir en democracia, pero como lo decía el gran Tocqueville, de todos los regímenes probablemente sea el menos imperfecto, ¿no es cierto? Por lo menos es el que se condice con nuestros valores y me atrevo a decir también con los valores latinoamericanos. Bueno, vinculado con la democracia, la tolerancia, etcétera, tratemos ahora de dedicar unos minutos al tema del terrorismo y yo diría terrorismo e inmigración, pero si Luisa los quiere separar o juntar, que se sienta totalmente libre para compartir su análisis. Inevitablemente los vamos a tener que juntar al final porque los líderes europeos y en particular el presidente Macron esta semana hizo una alusión a esta cuestión y ahora voy a volver. Naturalmente el terrorismo es uno de las grandes preocupaciones de los franceses, sobre todo en estos días, cuando desde hace 2 meses se produjeron 3 atentados espantosos, uno en las afueras de París, donde un profesor fue decapitado por haber mostrado en la clase unas caricaturas del profeta en una clase de libertad de expresión y enseguida se produjo otro atentado en Niza donde un joven que había llegado 24 horas antes al territorio siendo inmigrante ilegal y por eso vamos a volver, asesinó a 2 personas en la catedral de Niza. Y una semana después hubo un atentado en la capital de Austria, en Viena, esta vez también un joven de origen montenegrino que, contrariamente a los atentados anteriores que se habían producido con cuchillos, con armas blancas de cocina, simplemente este hombre estaba armado con un rifle y mató a 4 personas. Naturalmente los servicios de inteligencia en Europa, desde los atentados de 2015 contra Charlie Hebdo y contra el Bataclan y varias zonas de París, siempre han dicho que la amenaza terrorista está presente y además el público no se entera de todos los intentos de atentado que se desbaratan semanalmente. Porque si no, naturalmente sería imposible. Pero cada vez que pasa esto, y después vamos a volver rápidamente,
cuando se trata de estos llamados, entre comillas, lobos solitarios, que no pertenecen a ningún tipo de organización, que no son miembros ni del Estado Islámico, ni de Al-Qaeda, ni de ninguna otra organización terrorista, sino simplemente simpatizantes, y la mayoría de las veces que se radicalizaron a través de los medios de comunicación, el público se dice, pero ¿cómo es posible? Este hombre estaba fichado, tenía una ficha, lo que acá se llama una ficha S, que es decir, estaba, los servicios de inteligencia, los servicios policiales sabían que se había radicalizado, alguien los había denunciado, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que haya pasado al acto sin que nadie lo haya detenido? Bueno, les voy a dar un dato sencillo. Para controlar a una persona 24 horas por día, la policía necesitaría, o los servicios de inteligencia o antiterroristas necesitarían prácticamente 30 personas por cada sospechoso. ¿Cuál es el presupuesto en el mundo que puede pagar ese tipo de cosas? Hay que inevitablemente hacer una selección. Entonces, se sigue a un sospechoso durante un cierto tiempo. Cuando su conducta deja de ser seriamente preocupante, pues entonces los servicios de inteligencia, los servicios antiterroristas se dedican a otras personas que realmente son peligrosos. Eso es lo que sucede. Es imposible controlar a todo el mundo. Antes, ¿y por qué? Porque la naturaleza del terrorismo ha cambiado. Antes, ustedes recuerdan, en 2015 era el Estado Islámico desde Siria que organizaba unas operaciones sofisticadísimas y multitudinarias, y entonces eso podía llegar a controlarse de alguna manera a través del espionaje en territorio sirio o lo que fuera. Ahora es imposible, porque esta gente no pertenece a ninguna organización. Están en su casa trabajando con una computadora y un día dicen voy a matar a alguien. Se enojaron porque vieron en Twitter que el padre de un niño se queja porque un profesor de historia y geografía mostró unas caricaturas del profeta sin saber ni siquiera qué era lo que había mostrado, qué es lo que había hablado, y se hace bola de nieve y finalmente el hombre terminó decapitado. Es una cosa dramática, terrible, pero yo creo que los franceses, que están tan acostumbrados a este tipo de dramas, en el fondo de su corazón, entienden por qué hay estas fallas, entre comillas, por qué esta gente puede pasar entre los agujeros de la red. El problema, el grave problema de todo esto, no solamente es humano, sino que además es político, porque los sectores más extremistas de la sociedad, los sectores de extrema derecha de la sociedad, utilizan este tipo de cosas para socavar la democracia, para exigir mano dura, para exigir el cierre de las fronteras, lo cual es absolutamente imposible, porque las fronteras del mundo, y la historia lo demuestra, son coladores. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la Unión Europea? La Unión Europea puede reforzar las medidas ya existentes, puede darle más financiamiento a las agencias como Frontex, por ejemplo, que tienen la responsabilidad de cuidar las fronteras exteriores del espacio europeo. ¿Pero qué va a hacer? Va a renunciar a Schengen, al espacio de libre circulación de las personas, que es uno de los grandes logros de la Unión Europea, de la construcción europea. Es extremadamente complicado, porque además esos movimientos de extremistas tienden a hacer la amalgama, y acá vuelvo a lo que me preguntaba Florence, tienden a hacer la amalgama entre inmigración y terrorismo, que no tiene absolutamente nada que ver, aunque a veces grises. La inmigración, hay muchos tipos de inmigración, ustedes lo saben muy bien. Está el asilo político, gente que viene de países en guerra y un país democrático como Francia o espacios democráticos como la Unión Europea tienen la obligación moral y política de aceptarlos,
están los inmigrantes económicos. Esos inmigrantes no pueden entrar al espacio europeo a menos que la Unión Europea lo decida o que un país lo decida. Pero no se los puede tampoco echar sin un procedimiento previo. La gente llega como inmigrante ilegal, tienen que hacer un pedido, tienen que ser registrados y los países después los tienen que mandar a sus países de origen. Y para eso es infinito, para eso se necesita la colaboración de los países de origen, que nunca es tan fácil. En ese punto es donde está la zona gris. Hay muchos inmigrantes como este chico que mató a esas 4 personas en Niza, que llegó como inmigrante ilegal vía la isla italiana de Pantelleria, pasó a Bari, a la ciudad italiana de Bari. Ahí fue registrado por la Cruz Roja, se quedó varios días y después desapareció. Y después desapareció y apareció un día en un tren en Niza y al día siguiente mató a 4 personas. Entonces, el presidente Macron, que desde que asumió sus funciones pide una reforma, entre comillas, de las reglas del espacio Schengen, volvió esta semana junto al presidente austríaco a pedir esa reforma y efectivamente la semana pasada hubo una cumbre de dirigentes europeos por internet en videoconferencia y después una cumbre de ministros del Interior donde están estudiando esta cuestión. Pero, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Únicamente un refuerzo de las fronteras exteriores del espacio europeo. De ninguna manera se imagina uno que vuelvan las fronteras internas de la comunidad, de la Unión Europea. Eso es prácticamente imposible. Odd, por supuesto, nos puede confirmar esto, ¿vale? pero es extremadamente difícil. Es una situación casi, viéndola del exterior y tratando de analizarla, casi imposible de resolver. Gracias, Luisa. Efectivamente, el tema es cómo conciliar hoy en el contexto actual los aspectos de seguridad y al mismo tiempo eso es urgente y a largo plazo cómo reflexionar, ya se está haciendo, tomar en cuenta las causas de esas radicalizaciones, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a la cooperación con los países emisores de esta gente. Simplemente quería, como complemento de lo que dijiste, citar un poquito una frase que dijo Luigi Di Maio. Luigi Di Maio es el canciller italiano, no es una persona de extrema derecha, ni muchísimo menos, al contrario, se sitúa más bien en la izquierda del espectro político, suponiendo que estuviéramos obsesionados por esas dicotomías de izquierda y derecha, y él dice: si bien la migración marcó de toda la vida la historia de Europa, porque cuando vemos la localización desde Grecia, desde Roma, luego Europa Central, etcétera, pero dice, en esta situación sanitaria y terrorista no podemos permitir entradas incontroladas, y pongo el acento en el adjetivo, incontroladas en Europa. Y dice otro, efectivamente lo que tenemos que controlar hoy es la inmigración esta anárquica, a través de todas las tramoyas, las agencias, esas redes de colaboración de clandestinos que trabajan con tráfico de vidas y que abren el país a nuestros propios verdugos, ¿no es cierto? Entonces, uno citaba, un periodista decía, las fronteras exteriores hoy de la Unión Europea son un poco a la amenaza islamista lo que es el barbijo al COVID. No son las fronteras una pared, una protección hermética 100% porque no lo pueden ser, como tú dices, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo dice, sin ellas, sin el barbijo, sin las fronteras, lo peor se tornaría posible, es decir, una Europa en la que entraría gente de hacer daño. Añado un pequeño dato, un primero que nos muestra bien lo que dijimos al comienzo. Tal vez Odd tenga la tentación de ilustrarlo. Otra vez estamos aquí en un tema, la seguridad interior, en lo cual, que es competencia de los estados, pero en el cual estamos viendo, impelidos por las circunstancias exteriores, armarse una cooperación europea mucho más fluida hoy que antes. Probablemente también porque hay muchos países que han sido tocados por los atentados.
Francia tal vez la más, pero hemos tenido atentados en Gran Bretaña, hemos tenido atentados en Suecia, hemos tenido atentados en Alemania, hemos tenido atentados últimamente en Austria, ¿no es cierto? Así que hay un grupo antiterrorista que reúne el conjunto de los servicios del interior de cada país. Están trabajando mucho sobre este tema con un entramado de cooperación. Tengo entendido también que hay mucho intercambio con Europol, ¿no es cierto?, a fin de ofrecer una respuesta en finesse, es decir, bien ciblée, bien precisa a quienes nos amenazan. Simplemente un último dato. Efectivamente hablamos de religión. En Francia, darle estos elementos, esta ponderación a nuestros oyentes, se calcula entre 4 y 5 millones de musulmanes que viven en Francia, es decir, es más o menos un 8% de la población. Según datos recientes que vi pasar, un tercio no practica en absoluto, como ocurre con tantísimos católicos. Otro tercio lo hace puntualmente para las grandes fiestas religiosas, como ocurre también en nuestra comunidad católica y judía, y un tercio practicaría una vez por semana. Entonces, esto para nuancer, para matizar, porque efectivamente lo peor que podría pasar es que los partidos extremos se apropien el asunto para alzar la bandera de que todos contra el Islam, porque hay una cantidad de musulmanes que en Europa viven, en Francia también, de lo más pacíficamente y que se reconocen con nuestro código de vida republicano. El único punto que algunos señalan como un poco preocupante es en la juventud nacida en Francia, el hecho de que haya una proporción mayor comparada a hace 20 años de jóvenes que declaran, siendo nacidos en Francia con nacionalidad francesa y teniendo acceso a la escuela pública francesa, que declaran que para ellos la sharia musulmana está por encima de la ley de la República. Así que esto es lo que, es cierto que es un elemento un poco perturbador. Pienso, porque miro también la hora y nos quedaban 2 temitas, tengo ganas de invitarla a Aude si quiere añadir algo sobre otra vez esta dinámica europea de alianza en torno a este problema que es serio, evidentemente. Gracias, voy a intentar ser breve. Creo que fundamentalmente hoy en día, con los últimos atentados que hemos tenido, podemos separar la migración del terrorismo. La gente que hace terrorismo en nuestro territorio, bueno, quizás puntualmente fueron gente que acababan de llegar, pero todo el pensamiento detrás es realmente la migración que ya tiene tiempo, y que la pregunta es realmente cómo hemos integrado la migración legal en nuestros países, especialmente en Francia. A nivel de la Unión Europea, solamente rápidamente, vis-à-vis de la migración ilegal, que nos ha realmente hecho mucho daño personalmente todo el mundo cuando tuvimos la ola de 2015 con cosas horribles que hemos visto de gente ahogándose en el mar, etcétera, ¿no? Sobre el tema de la migración como tal, la acción de la Unión Europea se divide en diferentes campos. Primero, efectivamente, tener una frontera común que nos permita bien gestionar los que llegan, y también poner un límite a la inmigración que es ilegal, que no entra en las reglas. Y entonces, para poder hacer esto, se trabaja todo lo que es luchar contra el tránsito ilegal, contra los pasadores, contra la gente que hace pasar gente. Trabajar con los países vecinos afuera de la Unión Europea para justamente que puedan gestionar ya en sus países la gente que llega de varios países para atravesar esos países. También trabajar con los países de origen de la migración para obviamente intentar desarrollar su propio desarrollo, apoyar en ese sentido lo que hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero enfocándose quizás aún más en las problemáticas locales. Y pues también trabajar a nivel de la Unión Europea en una política de asilo común, porque ha sido también una temática que es de consenso, que necesita el consenso de todos los países miembros. No es una política que se pueda adoptar
por mayoría o mayoría calificada entre los países miembros y ha sido difícil poder trabajar ese tema con todos los países. ¿Por qué? Y ahí llegamos al otro tema, que es el tema de seguridad, como me invitabas a comentar. El tema de el Estado, su origen es se creó el Estado sobre la necesidad de asegurar la seguridad de los que hacen parte del Estado, de los ciudadanos. Es la primera función del Estado, garantizar la seguridad. Entonces es difícil que un Estado se separe de esta competencia. Por eso no puede ser algo que se delega a nivel Unión Europea, y no hay ningún deseo que sea así. Pero sí juntar para que haya más y más cooperación entre policías, entre fuerzas de seguridad, y también todo el tema de la inteligencia sobre lo que está pasando en el territorio europeo. En ese sentido, por ejemplo, el Brexit es una gran pérdida, porque la cooperación con los servicios secretos de inteligencia británicos es de un gran valor, y esperamos que, personalmente espero que en un futuro acuerdo con Gran Bretaña podamos conservar este aspecto de la cooperación con Gran Bretaña, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, estamos hablando principalmente de atentados que hace algunos años fueron atentados particularmente espectaculares. Hace 5 años el atentado del Bataclan en Francia y del camión en Niza. Ahora estamos confrontados a cualquier persona con un cuchillo de cocina. Es increíble, es totalmente, y como lo decía también Luisa, es que la gente reconoce que las fuerzas de seguridad no pueden hacer nada contra eso, porque es inidentificable. Pero sí, lo que tenemos que trabajar es el tema de la integración y de los valores de la República, que decía Florence, y es todo ese trabajo que también a nivel europeo estamos ahora realmente trabajando mucho. El tema de los valores hace parte de las 3 prioridades de esta nueva Comisión Europea. 1, el Green Deal, la economía verde. 2, lo digital. Y 3, un mundo basado en valores y todos sus contextos. Entonces, es una urgencia que hemos todos identificado, y sabemos que dentro de la Unión Europea hay también matices en cómo abordar esos temas. Entonces, es otro trabajo grande que hay que hacer para unirnos en una narrativa que nos permita enfrentar este tipo de terrorismo interno. Gracias, Odi. Sobre todo, amigos, no hay que decir, ay, Europa tarda. Y bueno, poner de acuerdo 27 países sobre países claves en los cuales están en juego prerrogativos nacionales, la ciudadanía de la Unión, etcétera, no es una cuestión de 4 días. Cuando hubo cosas urgencias hemos hecho, pero no nos sorprendamos si estas cosas llevan tiempo. Agrego 2 pequeños complementos a los comentarios de Od. Cuando Od, tú decías, efectivamente, una de las soluciones es trabajar con los países que están a las puertas de Europa, Turquía, por ejemplo. Y, por ejemplo, entonces ahí quiero mostrar con esto que es complicada la situación hoy. Libia, teóricamente, se supone que ella tiene que ayudar, y nosotros ayudamos los guardacostas libios para que no dejen irse barcos inflables con 300 personas que se pinchan a los 10 kilómetros. Pero ¿qué pasa? El problema es que Libia es un estado fallido hoy día. O bueno, en estos momentos tal vez un poco menos que hace unos meses, pero está tocada por diferentes facciones internamente. Y el segundo punto, muchas gracias, Od, por esta pequeña ventanita que abriste sobre el Brexit, porque efectivamente no olvidemos que la cooperación en materia de inteligencia, seguridad y defensa con Gran Bretaña y Francia es muy fuerte y es sumamente importante, porque hoy día son las dos únicas fuerzas armadas europeas en estado que participan activamente, hacen todo un trabajo para convencer a los demás que se sumen, pero que participan activamente notablemente en África, ¿no? Ahora, como tú, yo espero que cualquier sea los ribetes que va a tomar el Brexit, que nos lleguemos a entender sobre este tema capital, que es capital para los británicos y para todos nosotros, ¿no? Si ustedes quieren, mirando la hora, dos temitas. Teníamos teníamos la situación económica rápidamente, y luego me gustaría aprovechar
que tenemos una diplomática y una periodista, para poner un foco rápido sobre la visión de las relaciones internacionales. A nivel economía, Luisa, ¿quieres hacer algún comentario? Y tal vez, si te quedaste con las ganas, agregar algún puntito sobre el tema anterior. No, ya que hablaste de Libia, yo voy a hablar de Turquía, naturalmente, porque Turquía fue en un principio o en un momento la solución a la inmigración masiva que llegaba por esa parte de Europa al continente europeo. Esa fue una iniciativa de la canciller alemana Angela Merkel. El problema resultó ser un arma de doble filo, porque Turquía aceptó, a cambio de dinero, de una suma de dinero y de otra serie de cosas, a través de un acuerdo, cerrar las fronteras hacia Europa y quedarse con esos inmigrantes en unos campos de retención en su territorio. El problema es que el presidente turco, Erdogan, no es un hombre fácil, que tiene su propio proyecto estratégico internacional. En consecuencia, cada vez que tiene problemas con Europa, y los tiene con mucha frecuencia, porque naturalmente los valores europeos y sus valores no coinciden con mucha frecuencia, amenaza con abrir las fronteras y dejar pasar al continente europeo toda esa masa gigantesca de refugiados o inmigrantes ilegales que él conserva en su propio territorio. O sea que ninguna solución es fácil, ninguna solución es absoluta, y es cierto que, como bien decías vos, si en una casa o en una familia es difícil ponerse de acuerdo, imagínense entre 27 países, donde sobre todo hay un grupo de países en el bloque, en Europa del Este, que tienen una actitud extremadamente dura muchas veces con respecto a la inmigración, y por eso Odd mencionaba las grandes discusiones que se produjeron para llegar a un acuerdo con aquel sistema de cuotas que debían aceptar los países de inmigrantes legales, inmigrantes o refugiados inclusive. Hay muchos países de Europa del Este que no aceptaron de ninguna manera ningún tipo de cuotas. Ahora han llegado a un acuerdo, y ese acuerdo es un poco más flexible, y aparentemente aquellos países que no van a aceptar gente, que no van a aceptar inmigración, pueden colaborar a nivel económico. En fin, hay una serie de propuestas, pero de todas maneras es extremadamente difícil la situación. Volviendo al tema económico, sí, efectivamente, esto va a ser un golpe brutal para Europa, la pandemia. Yo anoté unas cifras. Se calcula que, la Unión Europea este año va a tener una pérdida del PIB de alrededor del 7,8%. Es decir, como les decía a ustedes, en Francia vamos a perder 800.000 puestos de trabajo, y la recesión económica va a alcanzar entre el 9 y el 10% del PIB. Y el desempleo en la Unión Europea, en la zona euro, está más o menos previsto a 8,1%, mientras que en toda la Unión Europea es el 7,4%. Francia, que había tenido buenos resultados hasta antes de la pandemia, ahora vuelve a su cifra maldita de entre el 9 y el 10% del desempleo para este año. Por eso volvemos a la apertura de esta charla. Es tan importante y fundamental este nuevo gesto o decisión de la Unión Europea de mutualizar los dramas, digamos. En este caso, mutualizar las pérdidas. Esta era una palabra que Odd seguramente lo va a confirmar, fue tabú
durante los últimos 20 años en la Unión Europea. No se podía ni siquiera imaginar mutualizar deudas en la Unión Europea. Sobre todo, recuerden ustedes la crisis griega. Es decir, fue realmente terrible la discusión entre los países más, yo lo voy a decir como periodista, los países más generosos de la Unión Europea que querían absolutamente ayudar a Grecia, y los países más rigoristas de la Unión Europea como Alemania, que no querían absolutamente saber nada. Ustedes se portaron mal, ustedes pagan las consecuencias. En ese sentido, la Unión Europea ha hecho una evolución gigantesca, por numerosas razones, probablemente porque la canciller Angela Merkel ya deja el poder, porque en el fondo ella quizás siempre pensó que esa era la forma de hacerlo, pero gobernando en una alianza no podía, porque siempre quizás estuvo muy atenta a su opinión pública, por numerosísimas razones y no tenemos tiempo. Pero en todo caso, esto es un avance extraordinario en la construcción europea. El hecho de decir, estamos todos en el mismo barco y los ricos tenemos que aceptar que nuestros socios un poco más pobres o en peores situaciones necesitan una ayuda. Además, yo quiero decir algo, no nos olvidemos que los países del sur, como por ejemplo Italia y Grecia, fueron los países que en el drama de la inmigración masiva fueron los que más sufrieron, y los países más ricos de Europa los que menos ayudaron. Esto es una cosa que yo la puedo reconocer desde afuera porque lo sigo desde hace años y es auténticamente cierto. En consecuencia, es verdad que en algún momento había que tomar conciencia de ese estado de cosas, y yo creo que efectivamente Europa, como lo hace siempre, tarda un poco, pero finalmente lo hace. Y esto es una cosa importante de señalar. Lo vimos entre la segunda ola y entre la primera ola y esta segunda ola. Nosotros decimos que va a ser un golpe brutal para la economía. Es cierto, va a haber mucha destrucción de puestos de trabajo y sobre todo muchas pequeñas y medianas empresas que van a desaparecer, no van a poder salvarse. No obstante, cuando uno mira las cifras, se da cuenta que inmediatamente después de la primera ola y después del primer confinamiento, la reactivación económica fue gigantesca. Y la historia demuestra que cada vez que hubo una gran pandemia de cualquier tipo, incluso la fiebre española, la gripe española, la economía mundial inmediatamente después se reactivó de una manera prácticamente explosiva, lo que nos da un poco de esperanza. Gracias, Luisa, y gracias por haber, Oda hizo un pequeño paseo por el Canal de la Mancha y vos por los Alpes haber mencionado Italia. Ven que como franceses miramos nuestros vecinos y los queremos, y gracias por haber mencionado esto, porque creo que sin esto podríamos haber corrido un riesgo de Ital exit, ¿no es cierto? Porque efectivamente Italia se siente abandonada, les toca un dirigente que utiliza esto como un resorte electoral y el país sale, lo que hubiera sido un drama, perder un país fundador, por Dios. Así que bueno, dos cositas para también darles los matices del plan, porque estamos en democracia y es todo tan complejo que hay zonas de grises. Efectivamente, el plan es un logro descomunal. Si tardó un poco, no tenemos que olvidar que es porque había una voluntad de una gran parte de los países, con la reticencia de países como Hungría, de hacer de modo tal que ese plan que va a ayudar por país a tal o cual fuera acompañado de un compromiso de respetar los valores de la Unión Europea. Ahora, lo que dicen algunos ahora se preguntan, ¿este plan de reactivación ya será obsoleto ahora que estamos con el segundo encierre? Pero no hay que olvidar que es un plan que es también de modernización de la economía, porque viene atado al Green Deal, a la economía verde, etc. Así que es un plan que sí, hay que esperar que aporte respuesta en lo inmediato a todos aquellos que se sienten amenazados de desaparición, pero evidentemente es un plano que ve mucho más lejos, ve de aquí a 2030. Entonces, obviamente, esto hace complicada, es muy ambicioso y
puede generar la percepción de que ça ne va pas assez vite, no, las cosas no van tan rápido. Hasta ahora de los 100.000 millones, solamente unos 25 serían gastados, bien gastados, utilizados en el 2021. En Francia hay un pequeño debate, por ejemplo, miran Alemania, hasta donde yo sé, Alemania bajó su IVA de 3 puntos, entonces algunos franceses dicen, y bueno, y si nos fuéramos a hacer una política más bien de la demanda, si bajamos 3 puntos, a lo mejor la gente consumiría más. El gobierno francés dice, ojo, atención, porque el francés todo lo que ahorra lo pone debajo del colchón, es muy ahorrativo, entonces no es tan seguro que se vaya al consumo. Estas son un poquito las discusiones que estamos teniendo, sabiendo que efectivamente tenemos la urgencia, es que hay que formar los trabajadores estos que van a quedar, cuyos trabajos están amenazados y van a desaparecer, formarlos a la digitalización. Esto se hace más urgente que nunca, ¿no es cierto? Bien, no sé si Aude quiere pronunciarse sobre esta cuestión. Yo siempre tengo algo que decir, Florence, lo siento. No, pues simplemente este gran logro de lo cual hablamos, no sé a nivel personal si el hecho de endeudarse es una buena noticia. Pero a nivel de integración europea, el hecho que el endeudamiento no se haga a nivel nacional, pero a nivel europeo, obviamente es un gran avance de integración europea. Eso sí. Y efectivamente es algo que no se podía hacer antes, y no solamente por maduración de ciertos líderes que mencionaron como Merkel, pero también porque probablemente hay menos países que son, se decía, que son más fríos para ese tipo de cosas ahora, y probablemente también la salida del Reino Unido juega un papel en este cambio de balance dentro de la Unión Europea. Pero obviamente la dificultad, la manera en la cual se va a gastar este dinero es aún más interesante, diría. Han entrado en detalles de cómo se apoya a las empresas para que sobreviven al desempleo parcial. Todo eso es un programa que se montó, que se llama SURE, S-U-R-E, para los que quieren ver para cómo se apoya a las empresas europeas. Concretamente es bastante complicado para entrar en los detalles, pero eso es el gran programa. Pero para decir cómo estos 750.000 millones de euros se van a gastar, bueno, más o menos la mitad en donaciones y más o menos la mitad en préstamos a los países, ¿no? Entonces significa que también se retornará. Pero ¿cómo? Y eso es para mí el mensaje muy importante que dar ahora, es que se ha querido hacer ese gran préstamo garantizado por presupuesto europeo para hacer cambios. Es decir, estamos endeudando a las generaciones futuras. Entonces necesitamos hacer cosas que sirvan a las generaciones futuras. No podemos hacer igual que ahora. Y igual que ahora, es decir, dar el terreno para nuevas pandemias, es decir, una economía que contamina y una economía que no es sostenible ni para el planeta ni para la gente. Entonces, se ha condicionado el uso de ese dinero a proyectos que sean medioambientalmente y socialmente sostenibles. Y eso se hace de manera muy concreta. Cuando en los primeros momentos las líneas aéreas, que quizás son un sector más afectado por esta crisis del COVID, más directamente en cuanto a la crisis empezó, bueno, cuando Air France pudo obtener un apoyo estatal, que es una gran flexibilización también que hizo la Unión Europea, porque normalmente los apoyos de los estados a sus empresas están prohibidos por ley europea, para no divertir la competencia dentro de la Unión Europea. Pero se flexibilizó eso para ayudar en la crisis, y la condición que se puso a Air France es que dejara de operar los trayectos más cortos, porque esos contaminan mucho, para dar más lugar al transporte vía tren,
También condicionamiento de modernización de la manera de hacer las rutas para emitir menos carbono a través de los aviones. Así que se va a condicionar, todos los nuevos proyectos van a tener que tener en cuenta este aspecto de renovación verde, de revolución verde. Y eso es realmente el mensaje que estamos dando no solamente adentro de la Unión Europea, pero afuera. Hacia afuera de la Unión Europea estamos muy activos, todas las embajadas en el mundo entero, de las embajadas de la Unión Europea y de sus Estados miembros, a llamar a todos los países a dedicar los fondos de recuperación post-COVID a una economía verde que necesitamos. Bueno, lo termino aquí. Y hay tanto para decir. Bueno, vamos a abordar la última secuencia relativa a la política exterior, y aquí ya a Luisa le pongo un tema, un desafío, pero para ella va a ser avanzar llano. Sabemos que hay siempre una imbricación entre la política exterior y el interior, ¿no es cierto?, en todos los gobiernos. Y además está la particularidad, efectivamente, de que no somos una federación, pero somos una Unión Europea, y en la cual yo le voy a preguntar a Luisa cómo ve ella en la percepción del francés el horizonte europeo y exterior. Finalmente, lo que ocurre en Europa, ¿ya es tan exterior a mí o no? Y cómo ve lo que ha ocurrido no en Europa. Añadiendo un pequeño punto, esto me recuerda a lo que se decía hace años en Cooperación en Francia, se decía una frasecita que era la siguiente: la Corrèze plutôt que le Zimbabue. Significaba que para el francés común y corriente, él prefería que se atendiera a la Corrèze, es como si yo dijera una provincia argentina, no doy ningún nombre porque no quisiera ofender a ninguno, más bien que pensar en países lejanos. Mi problema está aquí, en casa y en el área que me rodea. Luisa. Bueno, yo creo que en ese sentido, Florence, Francia no es muy diferente del resto de los países del mundo. Nosotros tenemos aquellos que vivimos en las grandes ciudades, en París, en Roma, en las capitales europeas, tenemos incluso muchas veces una visión distorsionada de lo que son los sentimientos profundos de las poblaciones de estos países. Los franceses, en el fondo, gran parte de los franceses, y sobre todo en el interior del país, siguen pensando eso, la Corrèze plutôt que el Zimbabue. Hay incluso un descreimiento con respecto a la Unión Europea, por ejemplo. Hay un detachement, no sé cómo decir, es como una especie de distanciamiento con la Unión Europea. Es una cosa curiosa, porque la Unión Europea es la oveja negra de todos los dramas en Francia. Me voy a focalizar en Francia. La oveja negra es la oveja negra de todos los, la culpable de todos los problemas en Francia. Es un montón de tecnócratas que no entienden nada del mundo, y como decía Boris Johnson en algún momento, lo único que se preocupan es de enderezar las bananas o de normalizar el tamaño de las bananas. Todos sabemos que esto no es cierto y no es así. Es verdad que hay una gran burocracia, pero la Unión Europea avanza. Y a pesar de eso, por ejemplo, si nosotros hablamos de la política agrícola común, sabemos perfectamente que gracias a la política agrícola común hay enormes sectores de la agricultura francesa que pueden sobrevivir gracias a esas ayudas. Pero esas son cosas que la gente prefiere no ver. Es decir, siempre uno trata de buscar la culpa o el responsable fuera de su esfera afectiva, digamos. Y naturalmente estos países, que son países tan viejos, que tienen 1000 años de existencia como nación, tienen además un sentimiento profundo, profundísimo de conciencia nacional. En consecuencia, todo lo que es supranacional parece una amenaza.
Entonces, bueno, naturalmente yo me felicito de tener un sector intelectual, un sector político y un sector universitario que se siente profundamente europeo, porque son ellos los responsables de hacer avanzar la idea europea. Y yo creo que eso es prácticamente en todos los países. Fíjate que en esta crisis, en la crisis del COVID, se hicieron cantidad de encuestas y, por ejemplo, Italia, que fue el país más azotado por el COVID, la población italiana fue la que más criticó y la que más acusó a la Unión Europea de falta de solidaridad, de abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil si uno no está todo el día tratando de entender lo que pasa, entender cuál es la importancia de la Unión Europea, entender por qué es importante para los países, para el bloque, pertenecer a la Unión Europea y como dice Odd muy bien, la solución es no cada vez menos de Unión Europea, sino cada vez más Unión Europea. Porque naturalmente frente a los gigantes a los que nos enfrentamos, como dice el Martín Fierro, la unión hace la fuerza. Imagínense, ¿quién se podía imaginar hace 10 años que iba a suceder en Estados Unidos lo que sucedió con la elección de Trump? ¿Quién se iba a imaginar que Trump iba a decir, yo detesto a la Unión Europea, no quiero saber nada con mis aliados tradicionales y occidentales, y ahora yo corto todo, aumento las tarifas, se terminó la cooperación? ¿Qué hubiera pasado con todos estos países si la Unión Europea no existía? Imagínense, es decir, si no hubiera facilidades fiscales, si no hubiera libre circulación de mercancías y de personas, imagínense lo que puede llegar a pasar con Gran Bretaña si no hay un deal el 30 de diciembre. Los productos británicos país que exporta más del 40% a la Unión Europea, van a ser gravados en un 15% más. Imagínense lo que va a significar eso para la economía británica. Sí, naturalmente la Unión Europea va a padecer algunos contratiempos también con la partida de Gran Bretaña, pero esas cosas para la gente que no se ocupa de esto son muy difíciles de entender. Gracias, Luisa. Entonces, mirando también a una pregunta que llegó por el chat, voy a tranquilizar a una o uno de nuestros oyentes. No, Europa no está ensimismada. Hasta ahora hemos dado hasta aquí discutido temas más bien intraeuropeos. Pero ahora quisiera darles una mirada desde Europa sobre los temas internacionales. Europa ha puesto y pone mucha atención al tema, por ejemplo, el tema de las elecciones en Estados Unidos está siendo muy cubierto. Les pongo otro ejemplo. Atención puesta, porque voy a terminar con América Latina. Atención puesta en África. Josep Borrell, el alto representante europeo encargado de la acción exterior de la Unión, dijo, porque se le reprochó a Borrell, muchas veces América Latina está esperando detectar la menor señal en un discurso europeo. Habló de América Latina, habló una vez, habló 2 palabras, habló 1 minuto, hubo una frase de Ursula von der Leyen, hubo una frase de Borrell, y Borrell, por ejemplo, cuando él asumió, dijo, mi prioridad va a ser los Balcanes, y dijo hace poco también, dijo, nuestra frontera europea no es tanto con el Mediterráneo, es con el Sahel. En Sahel tenemos Burkina Faso, tenemos Mali, tenemos Níger. El Sahel está siendo la presa de grupos islamistas. Recientemente, en estos días, el domingo pasado, en Costa de Marfil, hubo una elección en la cual el presidente Ouattara se impuso por tercera vez, contorsionando un poco las instituciones y luego, no, sin darle toda la palabra que hubiera debido a la oposición, fue seguido de violencia. ¿Se imaginan si la Costa de Marfil llega a una guerra civil? África del Oeste puede ser realmente la presa del terrorismo islamista. Entonces, cuando Borrell dice esto, no está diciendo América Latina no me importa. Clasifiquemos las cosas
queridos amigos y amigas, entre urgentes e importantes. Estamos de acuerdo que nuestra situación hoy es muy acuciante para todos, en Argentina, en Francia, en Alemania, en Perú, en Brasil, en México. Pero quería simplemente decir esto. ¿Se imaginan el alivio globalmente que suscitó la elección de Joe Biden, que esperemos se confirme y que logre asumir, en una Europa que ha sido muy maltratada por Trump, que jugó los enemigos azuzando a Gran Bretaña para que se fuera de Europa y diciendo, vas a ver, vas a estar mucho mejor sin ellos? Bueno, Biden aporta de nuevo una visibilidad al juego multilateral, al diálogo encuadrado y no al caos, como nos gusta a todos nosotros los europeos. Entonces, quería simplemente decir a nuestros amigos latinoamericanos que las elecciones municipales en Brasil este fin de semana han sido seguidas, han sido cubiertas, Luisa lo sabe bien. La dimisión de Vizcarra, la elección de Merino, su nueva dimisión ha sido muy correctamente cubierta como se debe, con una visión profunda, interpretativa, interesante. El referéndum chileno ha sido bien cubierto. La elección confortable, holgada, del gobierno de Arce ha sido también saludada por Europa. Entonces creo que dejemos, los invito, entiendo este sentimiento, pero dejemos de medir, ay, me miró, no me miró un cachito, porque las cosas son más allá de eso, y en el fondo acabo de salir de un webinar con la OCDE esta tarde, hace una hora, y está muy firme la idea. Había una persona encargada de la comisión que trabaja con América Latina que insistió muy bien, pero ¿cómo no va a ser importante para nosotros América Latina? Lo que pasa es que estamos más lejos, no hay ninguna balsa que llegue desde el Río de la Plata a las costas de Portugal, gracias a Dios, con la mitad de ocupantes naufragando. Entonces, y América Latina, gracias a Dios, está en democracia y está en paz. Entonces, cuando miramos lo que pasa, y Turquía, y luego Karabaj, Rusia, las amenazas, África, el Sahel, efectivamente creo que hay que poner un poquito eso en perspectiva, y invito también a los latinoamericanos, yo soy también latinoamericana y me siento parte, a asumir también esa responsabilidad de hablar también, tratar de aunar voces, discutir entre ellos para llegar con propuestas a la Unión Europea. Porque esto es como un partido de tenis, la pelota tiene que salir de los dos lados. Si no, uno tira la pelotita, hay otras urgencias, se caen en medio de la red y la contraparte no hace contraproposiciones o propuestas. Supongo que Aude va a tener seguramente su mot à dire, la diplomática, en nombre de la Unión Europea. Querida Aude, te toca a ti. Pues entonces me esperaba que Luisa iba a reaccionar primero. No, bueno, es un gran tema, ¿no? Pero a mí me gustaría, en el contexto de la pandemia, hablar del papel de la Unión Europea en ese contexto, ¿no? Estamos hablando justamente del ADN de la Unión Europea en materia de multilateralismo. Porque la Unión Europea se ha construido justamente sobre un método multilateral, en el sentido de ponerse de acuerdo para lo que queremos hacer conjunto. Había una pregunta en el chat sobre cuál es el factor que explica que se mantenga la Unión Europea desde que se creó y que se amplifica. Solo el Brexit es el primer, diría, paso atrás que hemos tenido en ese sentido. El factor que lo explica es la conciencia que solos no podemos. Y por ejemplo, si ponemos un ejemplo concreto, es la pandemia o es el cambio climático. En materia de cambio climático, la Unión Europea es realmente la región más activa para defender los acuerdos de París y el hecho que hay que bajar emisiones, etcétera, desde hace años, desde antes de los acuerdos de París, desde el protocolo de Kioto, pero no puede lograr un cambio a nivel mundial porque representa hoy en día 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos hacer todo lo que queremos dentro de la Unión Europea, no vamos a cambiar a nivel mundial. Entonces necesitamos, a nivel nacional somos demasiado pequeños y a nivel Unión Europea a veces también. Y eso se vio también en la pandemia, donde
si todo el mundo no sale adelante, no vamos a salir adelante nadie con un mundo globalizado. Entonces, una de las respuestas de la Unión Europea en ese contexto ha sido desde ya el mes de abril de lanzar una gran coalición mundial de recaudación de fondos para poder financiar justamente la investigación para tratamientos, para la vacuna y para los test COVID. Y eso tuvo un gran éxito. Nos ha demostrado a través de esta recaudación de fondos que el multilateralismo era vivo, al contrario de lo que nos mostraba lo que son los medios de comunicación a través de la pelea entre China y Estados Unidos. Se veía que afuera de esa pelea había una gran voluntad de la gente de varios países, pero también de personalidades, porque aquí había grandes fundaciones, ONGs, estrellas de cine, etcétera, que se comprometieron con dinero para apoyar a una solución solidaria a nivel mundial para la pandemia. Entonces, eso es un elemento, me parece, muy importante de resaltar en el contexto actual, es el poder del multilateralismo. Y es algo que realmente la Unión Europea puede apoyar cada vez más porque tenemos esa experiencia de más de 60 años y entonces ahora hay un gran desafío que nos viene, que es la reforma de Naciones Unidas, probablemente un tema complicado para Francia, porque al final Francia hace parte del Consejo de Seguridad y no es fácil dejar un puesto como este, pero hay que ver en el contexto actual de quiénes son las grandes potencias actuales, cómo tenemos que gestionar nuestra presencia francesa europea a nivel multilateral. Es una pregunta y no voy a responder porque no es mi papel. Pero bueno, entonces para mí a nivel de lo que es la proyección internacional en el contexto actual, quiero insistir sobre el tema del multilateralismo, de un mundo basado en reglas comúnmente aceptadas que negociamos, y en eso tenemos como Unión Europea un gran papel que jugar. Tenemos también un poder y hay que reconocer que tenemos poder. Porque a veces nos vemos siempre como los que están detrás, etcétera. No, tenemos mucho poder. Tenemos mucho poder porque como estamos muy integrados dentro de la Unión Europea, tenemos un impacto sobre los otros y lo vemos en materia de normas. En materia de normas, cuando creemos normas dentro de la Unión Europea, tienen impacto sobre todos nuestros socios comerciales. Como tenemos un mercado muy abierto, que hacemos negociaciones internacionales, que exportamos e importamos muchísimo, bueno, nuestras normas se aplican afuera. Y si ponemos los estándares más elevados, es el mundo entero que va a tener estándares más elevados. El mensaje a Argentina, a Latinoamérica, es que obviamente saben que la Argentina está en parte del Mercosur, con un acuerdo de Unión Europea-Mercosur que ha tenido 20 años de negociación. Y al concluirlo pensábamos que ya terminó, todo fantástico, y otra vez venimos con hesitaciones y temas. Podríamos hacer otra charla sobre esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si queremos avanzar es a través de este mundo abierto, y para los europeos que están confrontados en sus fronteras a tantos problemas, ¿no? Francamente, creo que Florence lo ha dicho mucho, la América Latina no es que no se ocupa, es que son los aliados que tenemos que saben que están ahí y trabajamos de hecho con Latinoamérica, pero no necesitamos hablar de esto cada mañana y felizmente no necesitamos de hablar de esto cada mañana, excepto de Venezuela, que sí hablamos cada mañana lamentablemente en la Unión Europea hoy en día. Entonces, hemos hecho un trabajo enorme durante la crisis COVID también con Argentina, intercambios de experiencias, de las políticas sociales y económicas que poníamos en marcha. Hemos hecho trabajo también cada país con trabajos sanitarios, etcétera. Bueno, no hace la une de los medios de comunicación, pero está. Gracias, Odi. Dijiste de las normas, un tema importantísimo que además es seguido muy atentamente por los latinoamericanos, por los diferentes acuerdos globales que hay con México, con Chile, bueno, y con Mercosur ahora, esperando ser ratificado. Déjenme citarles, tengo en la cabeza toda una investigación que hicimos sobre la internacionalización de la pyme latinoamericana, y recuerdo una pyme argentina
que penetró muy bien el mercado europeo con mucho éxito y que nos dijo, miren, cuando viene un europeo para hacer una relación comercial o de partenariado industrial, el europeo viene, te visita, visita tu empresa, quiere saber cómo produces, quiere estar seguro que respeta las normas, etc. De repente tú dices, caray, el norteamericano que había venido antes no me preguntó tanto, este finalmente es un poco pesado y pone trabas, pero finalmente, dice la pyme, aprendí con esas normas y con esas normas salí mejor y mejoré mi perfil, mejoré mi oferta y mejoré mi competitividad. Así que súper importante el tema de las normas. Bueno, estamos casi llegando al final. No sé si Luisa no quisiera dejar, antes de concluir, de darte la palabra porque volvimos a poner el tema de Estados Unidos, de Latinoamérica, etcétera. Son todos temas que tú también sigues muy atentamente. ¿Tienes algún comentario que añadir que no sea muy largo para no desbordar mucho? No, no, absolutamente. Creo que Odd acaba de definir exactamente cuál es la visión del mundo de la Unión Europea y cómo la Unión Europea tiene que defender y defiende día a día esa visión del mundo. Y entonces es muy fácil imaginar cuál fue la reacción de los europeos ante el triunfo de Joe Biden. Yo no creo que desde el punto de vista comercial vayan a cambiar enormemente las cosas, porque Estados Unidos incluso antes de que llegara Trump a la presidencia, a la Casa Blanca, ya tenía algunas críticas con la Unión Europea, sobre todo con toda la reglamentación y las normas de protección de la Unión Europea, en el sentido de, por ejemplo, no se pueden importar, por ejemplo, qué sé yo, pollos criados con hormonas o ese tipo de cosas. La Unión Europea tiene reglas muy estrictas en ese sentido, incluso en todo lo que significa protección de datos personales, etcétera, etcétera. Los americanos no entienden mucho eso, los norteamericanos, en consecuencia, son muy críticos con la Unión Europea porque quisieran otra cosa en el terreno comercial. Pero naturalmente la llegada a la Casa Blanca de un hombre que es partidario del multilateralismo, que es partidario del diálogo, que es partidario de respetar las reglas, que es partidario de los acuerdos internacionales. Esto es una cosa fundamental. Estados Unidos se fue en estos años de prácticamente todos los grandes acuerdos internacionales, empezando por los acuerdos del clima firmados en París. Entonces, la llegada de este hombre significa volver a una normalidad, a unas relaciones civilizadas, a la posibilidad de no estar de acuerdo, pero discutir civilizadamente con todos los socios y con todos los actores de la actualidad internacional. Y desde el punto de vista de la reforma de Naciones Unidas, esto va a ser fundamental para la Unión Europea, porque imagínense lo que hubiera sido discutir esa reforma estando Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Sí, lo que decías tú, Luisa, con el tema comercial, pequeño elemento concreto, típicamente, lo digo para nuestros oyentes en Argentina, en Europa se plasmaba esto de las medidas comerciales, no queremos pollos lavados con cloro. Significa que la idea del pollo de granja, que tiene su denominación de origen particular en Europa, en los diferentes países, evidentemente ellos dicen, no sé, no fui a verificar, no soy una experta en avicultura, pero que los pollos en los Estados Unidos se lavan con cloro y no queremos ese pollo en nuestras mesas, ¿no? Queridas amigas, salvo que Odd tuviera una última cosita que agregar, si no, yo quiero cerrar con un mensajecito. Odd, ¿no? ¿Sí? Si no, es para solo agradecer de poder hablar de tantos temas en tan poco tiempo. Muchas gracias por compartir este foro. Entonces, merci Odd, es un gusto hacerlo contigo y con Luisa. No, quiero compartir un último mensaje.
mi querida audiencia, porque ustedes, todos los que hemos trabajado en estos temas de relaciones Europa-América Latina, sabemos cuán impactada, influenciada ha sido América Latina por la dinámica de integración europea que siempre ha visto globalmente como un modelo. Y de allí han salido varias iniciativas, desde el 59 la iniciativa centroamericana que se llama SICA, ahora, después vino el 69 el Pacto Andino que se convirtió en Comunidad Andina, después vino Mercosur, vino también el CARICOM, después vino la UNASUR, vino la CELAC, etc. El mensaje que quiero compartirles, por lo que veo pasar en los diarios latinoamericanos, sobre todo argentinos, porque es mi patria, les quiero decir que si la integración en Europa ha funcionado ven los sufrimientos, las zonas de sombra, las frustraciones, las expectativas, etc., es porque siempre se alzó más allá del posicionamiento ideológico de los jefes de Estado. Fue siempre una cuestión de política de Estado. Y les voy a dar algunos ejemplos. De Gaulle se entendió con Adenauer, y gracias, Odd, por recordar esos 50 años de la desaparición de esta gran figura del siglo XX. Hay mucho reportaje en estos momentos en la tele francesa, apasionante. Yo que estaba en Argentina en aquel momento, estoy midiendo la envergadura del personaje, su visión de las instituciones, su visión de la república más allá del interés personal. De Gaulle trabajó con Adenauer, Giscard d'Estaing trabajó con Helmut Schmidt, Mitterrand trabajó con Helmut Kohl y Chirac trabajó con Schröder. Y en todos los casos nunca tuvimos un alineamiento entre gobiernos de centro-derecha, siempre parejas de centro-derecha o binomios de centro-izquierda. Estos personajes, al contrario, los 4 binomios que cito han sido más bien binomios cruzados a nivel de la pertenencia de sus partidos políticos, y esto creo que es un mensaje muy importante para nuestros dirigentes en América Latina. La integración merece mucho más que un club de amigos en torno a un asado, porque somos o todos de derecha o todos de izquierda, o somos ultraliberales o somos no sé qué. La integración exige mirar más arriba en beneficio de nuestras sociedades y nuestros pueblos. Y mientras nuestros dirigentes no den este salto en América Latina, evidentemente vamos a tener frustraciones. Este era el mensaje que quería compartir. Como ustedes verán, las tres somos europeístas, creemos en el aporte de Europa, así que les agradecemos muchísimo a nuestras correligionarias Marianne, muchísimo a la Chambre France-Argentine por habernos dado la oportunidad de compartir estas visiones, en gran parte convergentes. Lo siento, a lo mejor hubiera sido más picante si no hubiéramos estado de acuerdo, pero creo que tenemos que ser honestas con nuestros amores y nuestras lealtades. Ahora, no sé, Marie, te vuelvo a dar la palabra. Veo que hay un poquitito menos de participantes, normal. No habíamos anunciado una hora de cierre, pero estamos a disposición si hubiera alguna pregunta. Pienso que algunas han sido contestadas en la marcha, pero aquí estamos. Le devuelvo la palabra a nuestra querida vicepresidenta Marie, que es tan importante para fortalecer el capítulo de Marianne France. Merci beaucoup à toutes les trois. Je voulais donner la parole à Patricia Pellegrini, qui est là, justement, présente avec nous. Dans l'ombre, mais je voulais seulement dire merci. Todo este panel está integrado por Marianne y realmente ha sido un lujo. Muchas han preguntado por chat si esto está grabado, porque saben que las agendas son apretadas y seguramente la grabación tendrá muchísima más repercusión. Han dado una clase maravillosa, han respondido todas las preguntas que los panelistas se hayan podido hacer respecto de esto y ha sido un magnífico pantallazo. Yo solo tengo palabras de agradecimiento por el nivel académico, el rigor con el que todas ustedes han expuesto problemas complejos, abarcativos y sumamente variados. Así que bueno, quedan ganas. Obviamente yo querría seguir hablando de Gaulle, que hizo su gira. Justamente yo era pequeña cuando él vino acá a la Argentina,
y bueno, Europa estaba en posguerra y él tuvo esa visión de querer hacer la tercera vía con los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, me quedo obviamente con muchas ganas de discutir entre ustedes, pero francamente no da para más, digamos, seguir abriendo esta discusión, así que solo me queda agradecerles por el contenido que aportan a Marianne, la calidad de esta exposición que merece y lo va a tener de parte de Marie y mía una difusión más allá de los que hayan podido asistir a esta reunión. Muchísimas gracias, muy amables. Ya tendríamos que darnos cita a tomar una copa en la Plaza Francia, inaugurada, con esa visita de Gaulle que yo recuerdo también porque era niña y vivía en Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, vive la France, vive la Argentina. Tout à fait. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Luisa, Florence, Aude, excelente, Patricia también y Marie. Muchísimas gracias por una locución tan interesante. Desde acá les mandamos un abrazo fuerte a quienes están en Francia, así que y a ustedes, Marianne, queridas, siempre estamos muy contentos de poder participar en actividades y siguen las actividades, van a seguir. Tenemos el 19, tenemos un foro, tenemos el de turismo, tenemos lo de las pymes, así que vayan consultando la página www.vivifrancia.com.ar para seguir toda la programación. Un beso grande a todas y nos vemos.